porque hay en cada hogar, en cada reunión, una preocupación central que es el tema del trabajo, el tema de las ocupaciones, que lamentablemente en nuestro país hemos perdido muchas posiciones en los últimos meses. Hablamos del tema con Josefina Rex, que es una prestigiosa consultora que justamente lleva su nombre. Así que Josefina, muchas gracias por estar en Los Turelos. No, por favor. Bueno, contanos un poco, vos que estás más en contacto con las empresas, con las compañías, con el mundo laboral, ¿qué está pasando en este momento? ¿Cuál es la realidad? Aunque obviamente no haya buenas noticias. Sí, bueno, creo que las cifras que ustedes mismos han transmitido hace un rato son bastante elocuentes, ¿no? Porque el nivel de desocupación es alto y por ahí podría pasar que no reflejen las cifras exactamente lo que es. De manera que, bueno, creo que esta crisis, pandemia sanitaria y otras cosas, económica, no solamente la vivimos todos, sino que además la sufrimos todos y le llegaron a todos en líneas generales. Es decir, que sea un emprendimiento, una pequeña o mediana empresa, una gran empresa, están sacudidas. Sí. ¿Qué pasa en ese mundo? Las empresas tratan de retener a sus empleados. He señalado o he conocido casos de que a lo mejor alientan una renuncia, un retiro voluntario del trabajador, pero en definitiva se queda sin trabajo. ¿Qué está pasando, Josefina? Sí, digamos, las empresas han sufrido todo esto, al igual que la gente, y bueno, se retienen aquellas especialidades que son difíciles de conseguir y que al mismo tiempo están en este momento trabajando a full, y por ahí se han prescindido de especialidades que en realidad se pueden suplantar con la misma gente que está dentro de la empresa. Siempre en esto creo que hay una buena y una mala, que es que este tipo de épocas desnudan una realidad que digamos, para algunos es buena y para otros no tanto. El que es responsable y trabaja habitualmente muy bien con el teletrabajo, trabaja a lo mejor el doble de lo que hubiese trabajado en una oficina. Por lo general así se es. Y el que trabaja poco en la oficina, puede ocurrir que en la casa trabaje menos todavía. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Que se desnudan, digamos, algunas... virtudes y defectos. Y sí. Eso hace que por ahí algunas empresas vean la necesidad de reducir el plantel que tienen. Que esto ¿va a ser permanente? Yo creo que no. Yo creo que hay lugares que son necesariamente ocupables y que probablemente en cuanto esta crisis empiece un poco a aflojar, es probable que se vuelvan a tomar nuevamente, porque no todo es prescindible. Bueno, nos has dado una pequeña luz de esperanza, porque se conoce la caída en el empleo industrial, se habla de 67.000 posiciones que se perdieron en la construcción. ¿Y hay algún sector que está a lo mejor buscando empleados o que quiere reforzar su plantel, Josefina? Bueno, es notorio que las áreas de informática son las que más trabajando a full están en este momento, ¿no es cierto? En casi todas las empresas ha habido incorporación de gente en el área informática, no solamente especialistas como los programadores, sino inclusive jefes de área. Por la necesidad y el incremento que ha tenido en casi todas las empresas. Toda esta tecnología de la información, de la comunicación. De muchos cargos, no de uno solo. Ajá. Las empresas de alimentación han seguido trabajando, por cierto, de manera que no se han paralizado. Y otro tipo de industrias han retomado lentamente, como por ejemplo electrodomésticos, han retomado lentamente, pero igualmente no están trabajando a full, no están están en un 65%, 70%, pero no en un 100%. Bueno, cuando vos contabas este panorama, se me ocurrió pensar que una persona que está desocupada, o un joven, etcétera, que está mirando, como vos decís, esta crisis va a pasar y a lo mejor me puedo emplear en el futuro.
Entonces, ¿qué aptitudes o actitudes vos le dirías a esa persona que se tiene que formar o que tiene que tener un conocimiento básico? Y, a ver, yo he hecho siempre mucho hincapié en el tema de la presentación de los currículum y cómo los cargan en la web. Ah, ¿sí? Y lo sigo haciendo porque en todo este periodo de pandemia en el cual uno presta más atención todavía a cómo están confeccionados los currículum, justamente porque la primera etapa la estamos haciendo a lo mejor de manera virtual y la segunda etapa de manera presencial, y uno trata de que no haya demasiado movimiento de gente. Así es. ¿Qué noto? Que los currículum están desactualizados, que cuando hablamos con la gente hay laborales que no los han consignado, que están desactualizados los teléfonos, que están desactualizados los domicilios. ¿Por qué? Porque la gente los carga a lo mejor en el 2019 y se olvidó que en el interín pasaron cosas. Y por otro lado, digamos, hay como una confusión en esto de que si el currículum tiene que ser corto, tiene que ser largo, y en realidad para una persona que tiene una especialidad, hacer un currículum de una hoja y no consignar ninguno de los conocimientos que tiene, y le resta oportunidades. Claro, y me imagino también ahora que muchas empresas exigen también un video. Hay que, me parece que prepararse e imaginarlo correctamente el video, aunque los chicos tengan mucha experiencia en eso, pero tiene que ser un video para postularte para un puesto de trabajo. Sin duda que, digamos, todos hemos aprendido en esto y digamos que tratamos dentro de lo posible de que las videollamadas, todo lo que se hace, digamos, de manera virtual, sea lo más natural posible, aunque todos sabemos que no es lo mismo que la entrevista presencial. Por eso hemos preferido que vos estés aquí justamente y no a través de una videollamada. Hay aspectos de personalidad que se captan en una entrevista presencial que no se pueden ver en una videollamada. Claro. Digamos, gestos, movimientos, cuando uno le pregunta a alguien algo incómodo, si lo está viendo de la cintura para arriba, no está viendo nada. Claro. Mientras que habitualmente en lo presencial hay, digamos, cosas que sí se captan. Y por otro lado, la gente es más espontánea de manera presencial que en una videollamada donde todo es más formal. Así es. Queda todo dentro de un cuadrado. De un recuadro. Exactamente, que eso es lo gráfico, queda todo dentro de un recuadro. Hablando justamente de esto, de las videollamadas, etcétera, Josefina, se ha desarrollado muchísimo el trabajo. Hay algunos que lo alientan como una continuidad en el futuro y otros dicen que rompe los equipos de trabajo. ¿Cuál es tu posición sobre esto? Y a ver, creo que también creo que tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Para las empresas, han descubierto que hay una cantidad de ahorro de dinero que se hace en comedores. En gastos fijos. Sí, en gastos fijos. Para la gente, digamos que se supone de que es más cómodo trabajar desde la casa. Ahora viene, en la práctica y después de un periodo largo de tiempo como este, trabajando así, yo creo que lo ideal es el mix. Es una parte en casa y otra parte que no se pierda el contacto social de la gente, porque el ser humano es un ser biopsicosocial. Esa es la definición que hace años circulaba, que había dado la Organización Mundial de la Salud, aunque esté un poco devaluada en este momento, pero esa es la definición. No, el ser humano tiene que vivir en contacto con la gente. Así es. Porque uno se pierde la cotidianeidad de ese contacto y el enriquecimiento que el contacto produce. Si yo te tengo que decir, en la actividad que yo realizo, que hace muchos años que lo hago, yo creo que puedo decir que de la gente que entrevisté he aprendido un montón de cosas, porque uno aprende a mirar el mundo con diferentes perspectivas. Muy bien. Y eso se logra únicamente
cuando uno tiene a la otra persona enfrente. Así es. Y para concluir, Josefina, algunos dicen también que esta pandemia ha generado en grandes grupos un desapego o un abandono de lo que era la cultura del trabajo, que quizás practicaron nuestros abuelos, nuestros padres, y esta generación asume como un cierto desánimo o desinterés por trabajar. ¿Cómo lo ves vos a eso? Y yo creo que eso también va a cambiar. No hay nada definitivo en esto, porque creo que si bien puede haber gente que esté, digamos, no demasiado interesada en el trabajo, yo creo que toda esta crisis ha motivado que la gente le dé valor al trabajo. ¿Por qué? Porque aquel que tenía trabajo mientras estuvo la pandemia, yo te aseguro que hoy por hoy está dando todos los días, gracias a Dios, de que su trabajo lo cubre y de que tiene un ingreso seguro todos los meses. Correcto. Por eso el que está en la casa lo cuida y por ahí trabaja más horas. Así es. De las que debería. Con respecto a los que no han vivido todavía esa experiencia. Los que no han vivido esa experiencia, y es medio impredecible qué es lo que va a pasar, pero que va a haber cambios en la cultura del trabajo, yo creo que sí. Me parece que me convertiría medio en un oráculo de hacer predicciones sobre eso, pero me parece que no van a ser, no hay pronósticos definitivos en esto. Me parece que no lo va a haber. Bueno, vos sabés que mientras hablaba, no estaba en el libreto esto, sí, pero me acordé de dos películas que uno puede ver hoy a través de los distintos canales que ofrecen películas. Sí. Una se llama justamente Recursos Humanos, es de un desempleado en Francia. Recursos Inhumanos. Inhumanos, perdón, Recursos sí, Inhumanos en Francia, y otra se llama Hogar. Sí. También una persona mayor que pierde su trabajo y obviamente enfrenta toda una situación de querer reemplazar al jefe por el estándar de vida que perdió. Se achicó su estándar de vida. Sí. Dos películas para verla y sobre todo para reflexionar a veces el mundo de las personas mayores que a esta altura pierde su lugar. Sí, hay otra película que se llama El Pasante, que trabaja Robert De Niro, que también refleja cómo se adapta él. Cómo se adapta él y cómo de alguna manera va convenciendo o va seduciendo a su jefa, que es una chica joven, de todo lo que sabe y de todo lo que puede aportar, ¿no? Creo que, por suerte, en las últimas épocas, en los cargos importantes no se tiene tanto en cuenta la edad, digamos, si uno va a buscar un gerente, no le pone un tope de 40 años. Digamos que se busca una persona que tenga experiencias de vida más ricas, que pueda aportarle a la experiencia de trabajo. Así es. Bueno, interesante como siempre hablar con vos. También hemos hablado hasta de películas. También. Bueno, dejamos este tema. En el próximo bloque vuelve Nicole Turero para hablarnos de un tema que está vinculado a la violencia de género y al rol de la mujer justamente en estas épocas de crisis. Gracias, Josefina, por tu aporte. De nada, muy, muy amable.